¿Alguna vez te has preguntado por qué se practica el Halloween y el Día de Muertos? ¿Cuál es el origen de estas tradiciones y sobre todo, qué dice la palabra de Dios al respecto? Hoy en día, las tradiciones como el Halloween y el Día de Muertos son usadas principalmente como eventos mercadológicos, para promover la cultura y la economía de un país. Por otro lado, la sociedad lo ve como un motivo de fiesta o una razón para divertirse, pero en sus orígenes, sus fines eran otros. Iniciemos con el Halloween. Esta festividad tiene su origen hace más de 3000 años y se le atribuye a los celtas, una sociedad controlada por sacerdotes paganos llamados druidas, que vivían en las regiones de Irlanda, Inglaterra y parte de Francia, 300 años antes de Cristo. Samhain era el nombre de esta festividad, llamada así en honor a su dios de la muerte, y se realizaba entre el 7 y el 5 de noviembre, durante una semana, para dar fin a la temporada de cosecha y principalmente dar culto a los muertos. Esto se hacía principalmente para recibir el Año Nuevo Céltico. La fiesta de los muertos era la más importante de todas, pues se creía que esa noche en particular los límites entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos se estrechaban, haciendo posible que los espíritus retornaran a la tierra y los druidas se comunicaran con ellos para predecir el futuro. Asimismo, los espíritus de los muertos y otros espíritus malignos regresaban a sus antiguos hogares. Esto para visitar a los vivos, y si los vivos no proveían comida o algo de valor a esos espíritus malignos, toda clase de cosas terribles podrían ocurrirles. Así que para alejarlos, los celtas comenzaron a encender fogatas y usar disfraces aterradores. Pero, ¿cómo fue que esto logró convertirse en Halloween? Con la invasión de los romanos a las Islas Británicas, se dio una mezcla de la cultura celta con los usos y costumbres de la europea continental, hasta que el druidismo desapareció con la evangelización cristiana y terminó por desaparecer en la mayoría de las comunidades celtas a finales del siglo II. Pero fue por medio de este contacto que esta tradición se adaptó y logró mantenerse viva a pesar de la evangelización, al instituirse la fiesta de Todos los Santos, y en el año 840 después de Cristo, el Papa Gregorio IV ordenó que la fiesta de Todos los Santos se celebrara universalmente. Un dato muy importante es que dentro de la cultura inglesa, a esta celebración se le llamó All Hallows Eve, que significa Vigilia de Todos los Santos. Con el tiempo su pronunciación fue cambiando hasta llegar a Halloween. Por otro lado, en México prehispánico existía una festividad llamada Miquehuitlinli, o Fiesta de los Muertos, que se presentaba delante de la diosa Mictecacihuatl, conocida como la Dama de la Muerte y esposa de Mictlantecutli, señor del Mictlán, o Tierra de los Muertos. En estas festividades se realizaban banquetes enormes y sacrificios de personas, mientras cantaban y danzaban adornados con plumas. Durante la época de la colonia, los españoles trajeron su propia celebración para recordar a los muertos, el Día de Todos los Santos. Al evangelizar a los indígenas se dio una mezcla entre las tradiciones europeas y prehispánicas, haciendo coincidir las festividades católicas del Día de Todos los Santos con el festival similar mesoamericano, agregando el Día de los Fieles Difuntos y creando el actual Día de Muertos. No obstante, debemos recalcar que la doctora Elsa Malvido, de la Dirección de Estudios Históricos del INAH, aclaró que las ofrendas que se colocan en la madrugada del día 1 de noviembre no provienen de orígenes prehispánicos, sino más bien de la Europa medieval, influenciada por los romanos, al igual que la idea de que los muertos pueden venir a la tierra, pues los prehispánicos no creían que esto fuera posible. Sabiendo todo esto, podemos concluir que tanto la festividad de Halloween y Día de Muertos existen muchos elementos que son contrarios a la palabra de Dios. Comencemos por el hecho de que la Iglesia tomara costumbres paganas e intentara cristianizarlas, pues la palabra de Dios habla claramente en Deuteronomio 18, 9 al 12, que dice lo siguiente: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprendas a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se hallado en ti quien haga pasar a su hijo o hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. No practiquemos tradiciones paganas como el Halloween o el Día de Muertos,
No pongamos ofrendas, recordemos que son altares dedicados a la muerte y Cristo ya la ha vencido. No comamos de lo que ha sido consagrado a ese día. En 1 Corintios 10, 14 al 33 dice: si alguien nos dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comamos, por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Tampoco te disfraces o disfraces a tus hijos. Recuerda que los celtas se disfrazaban para que los espíritus malignos no los vieran. Mejor hagamos caso a Efesios 6:11, que dice: pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Por último, no olvides lo que dice Eclesiastés 9:5, porque los vivos tienen conciencia de que morirán, pero en cuanto a los muertos, ellos no tienen conciencia de nada en absoluto, ni tienen ya más salario, porque el recuerdo de ellos se ha olvidado. Los muertos, muertos están, no se levantarán hasta el día en que la trompeta suene. No seamos ahora nosotros quienes intentemos cristianizarlas, no tengamos la palabra de Dios por menos. No provoquemos la ira de Dios. Jeremías 7:18-1 dice: los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, y las madres amasan la masa, para hacer tortas a la reina del cielo, y para hacer ofrendas a dioses ajenos, para provocarme a ira. En la iglesia El Shaddai creemos lo que enseña la palabra de Dios. Por eso no practicamos estas ceremonias y no participamos de tales costumbres, pues invalidan la palabra y el mandamiento de santidad. ¿Qué esperas? Cierra la puerta al infierno.